Marco Rodríguez tenía 32 años y una vida que nadie en su barrio consideraría especial. Vivía solo en un pequeño piso alquilado en las afueras de Madrid. Trabajaba como mecánico en un taller que él mismo había levantado con sus manos. Y cada mañana, antes de abrir la persiana metálica, hacía algo que nadie más veía. Se detenía frente al pórtico de una iglesia abandonada en Vallecas. Allí, envuelto en mantas viejas y ropa desgastada, dormía un hombre sin hogar. No pedía nada, no hablaba, solo existía. Marco le llevaba desayuno, un café con leche caliente, un panecillo, a veces fruta. Lo dejaba en silencio, con un gesto leve, y el hombre lo recibía con manos temblorosas y una mirada que decía más que 1000 palabras. No era caridad. No era culpa, era humanidad. Marco lo hacía desde hacía 8 meses, sin saber su nombre, sin saber su historia, sin esperar nada a cambio. Su padre, que había muerto joven y cansado, le había enseñado que un hombre se mide por cómo trata a los que no pueden devolverle nada. Y Marco lo creía, lo vivía, lo hacía cada día. Aquel lunes de noviembre, el aire estaba húmedo y la ciudad envuelta en niebla. Marco dejó el desayuno como siempre, saludó con un gesto y caminó hacia el taller. Pero algo en la mirada del hombre le inquietó. Era distinta, más intensa, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Marco no lo pensó demasiado. Tenía trabajo, tenía motores que revisar, tenía clientes que esperaban. Pero a las 9:17 de la mañana, mientras ajustaba el carburador de un viejo Seat Ibiza, la luz del taller se oscureció. Marco levantó la vista, y lo que vio lo dejó sin aliento. 4 oficiales del Ejército del Aire español caminaban hacia él con paso firme. Detrás, 2 coches negros con cristales tintados, y una mujer elegante, de cabello canoso, bajando lentamente del vehículo. Marco se limpió las manos con un trapo sucio. El corazón le latía con fuerza. No entendía nada. Uno de los oficiales se acercó. ¿Es usted Marco Rodríguez? Marco asintió, confundido. Tiene que acompañarnos, dijo el oficial. Hay alguien que quiere verlo. Alguien muy importante. Marco frunció el ceño. ¿De qué se trata? La mujer del cabello canoso dio un paso adelante. Marco, es sobre el hombre al que usted le lleva desayuno cada mañana. Marco se quedó inmóvil. ¿Qué pasa con él? La mujer lo miró fijamente. No es quien usted cree que es. Y en ese instante, sin saber cómo ni por qué, la vida de Marco Rodríguez empezó a cambiar para siempre. Marco Rodríguez no podía dejar de pensar en las palabras de aquella mujer elegante de cabello canoso. No es quien usted cree que es. La frase se repetía en su mente como un eco imposible de apagar. El hombre del pórtico, aquel desconocido al que había llevado desayuno durante 8 meses, ¿quién era realmente? Esa tarde, Marco volvió al lugar donde siempre lo encontraba. El hombre estaba allí, envuelto en su manta gris, con la mirada perdida en el suelo. Pero cuando Marco se acercó, notó algo distinto. Sus ojos azules lo miraron directamente, por primera vez, sin miedo. Había en ellos una intensidad que lo desarmó. ¿Quién eres?, preguntó Marco en voz baja, casi temiendo la respuesta. El hombre guardó silencio, solo extendió la mano hacia el café que Marco le ofrecía, pero al hacerlo, rozó su brazo con un gesto que parecía más que gratitud. Era reconocimiento. Al día siguiente, Marco abrió el taller temprano. No había terminado de limpiar sus herramientas cuando los mismos coches negros regresaron. Los oficiales del Ejército del Aire entraron con paso firme. La mujer de cabello canoso lo miró con seriedad. «Marco, necesitamos que venga con nosotros. Es cuestión de seguridad nacional». Marco frunció el ceño.
¿Seguridad nacional? Yo solo soy un mecánico. La mujer se acercó. Ese hombre al que usted ayuda cada mañana no es un indigente cualquiera. Su nombre es Sofía Hoffman. Y lo que voy a contarle cambiará todo lo que usted cree saber. Marco quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho. El mundo parecía detenerse. ¿Sofía Hoffman?, repitió incrédulo. La mujer asintió. Viuda de Klaus Hoffman, heredera de una de las mayores fortunas de Europa, y desde hace 3 años, fugitiva. Marco se dejó caer en una silla del taller. No entendía nada. El hombre del pórtico, una mujer, una heredera, una fugitiva. Todo lo que había visto durante meses, la manta, el silencio, la mirada perdida, se transformaba en un misterio aún más profundo. La mujer de cabello canoso lo miró fijamente. Usted fue el único que la trató como persona. Por eso, ahora ella quiere verlo. Marco levantó la mirada y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El viaje hasta Toledo fue silencioso. Marco iba en el asiento trasero de uno de los coches negros, con 2 oficiales a su lado. No entendía nada. Solo sabía que su vida había cambiado en cuestión de horas. La finca estaba rodeada de olivares interminables. Un lugar aislado, protegido, imposible de encontrar por casualidad. Cuando Marco bajó del coche, la mujer de cabello canoso lo guió hasta una sala luminosa, con ventanales que daban al horizonte dorado. Allí, sentada en un sillón elegante, estaba ella, la persona que había visto cada mañana bajo un pórtico sucio, envuelta en mantas viejas, pero ahora era irreconocible. El cabello limpio, peinado con cuidado, la ropa de diseñador, el rostro marcado por los años pero hermoso, fuerte, vivo. Y los ojos, los mismos ojos azules que Marco había visto tantas veces en la calle. Intensos, inteligentes, humanos. Marco se quedó sin palabras. Ella lo miró y por primera vez habló con voz clara. Me llamo Sofía Hoffman. Marco tragó saliva. El nombre resonaba en su mente. Lo había escuchado antes, en noticias, en rumores, en historias de poder y dinero. ¿Quién eres realmente?, preguntó, con voz temblorosa. Sofía respiró hondo. Soy la viuda de Klaus Hoffman. Heredé un imperio y una condena. Desde hace 3 años vivo huyendo. Me quieren muerta. Y tú, sin saberlo, me diste fuerzas para seguir. Marco se dejó caer en una silla. No podía creerlo. La mujer a la que había llevado café y panecillos cada mañana era heredera de miles de millones. Una fugitiva, una sobreviviente. Sofía continuó. Cuando mi marido murió en un accidente en los Alpes, descubrí que no había sido un accidente. Fue un sabotaje. Sus socios querían su fortuna. Querían silenciarme. Yo me escapé y terminé aquí, en Madrid, escondida donde nadie me buscaría, en la calle. Marco la escuchaba en silencio. Cada palabra era un golpe, cada revelación un terremoto. Perdí la esperanza, dijo Sofía, con los ojos húmedos, hasta que llegaste tú. Cada mañana, tu gesto sencillo, tu café, tu pan, fue lo único que me recordó que aún había bondad en el mundo, que aún valía la pena vivir. Marco bajó la mirada. No sabía qué decir. Nunca había imaginado que sus pequeños actos pudieran significar tanto. Sofía se acercó, lo miró fijamente y con voz firme dijo: Marco, tú me salvaste y ahora necesito que me ayudes a recuperar mi vida. Marco levantó la mirada. El corazón le latía con fuerza.
No era un héroe, no era un hombre poderoso, era solo un mecánico, pero en ese instante supo que su destino estaba unido al de ella. Marco nunca había estado en un lugar tan silencioso. La finca en Toledo parecía suspendida en el tiempo, como si el mundo entero hubiera dejado de girar para permitir que aquella conversación, aquella verdad, pudiera existir sin interrupciones. Sofía Hoffman se sentó frente a él, con las manos entrelazadas. Ya no era la figura encorvada bajo un pórtico frío, era una mujer que había sobrevivido a lo imposible. «Marco», dijo ella con voz suave, «no estás aquí por casualidad, estás aquí porque confío en ti». Marco tragó saliva. «No entiendo por qué, apenas nos conocemos». Sofía sonrió con tristeza. «Me diste más que comida, me diste dignidad, y eso es algo que nadie me había dado en 3 años». La mujer de cabello canoso, Elena Martínez, directora del Centro Nacional de Inteligencia, se acercó con una carpeta en la mano. «Marco, necesitamos que entienda la gravedad de la situación», dijo ella. «Sofía no solo está en peligro, España también». Marco frunció el ceño. «¿España?». Elena abrió la carpeta. Dentro había fotografías, documentos, mapas, nombres subrayados. Los socios de su difunto marido manejan contratos de defensa, tecnología militar, rutas de tráfico ilegal. Si recuperan el control de la fortuna Hoffman, tendrán poder para desestabilizar medio continente. Marco sintió un escalofrío. «¿Y qué tiene que ver conmigo?». Sofía lo miró directamente a los ojos. «Todo». Ella se levantó y caminó hacia la ventana. El sol iluminaba su rostro, revelando cicatrices invisibles. «Durante años solo encontré gente que quería usarme, venderme, entregarme. Pero tú fuiste el único que me vio como persona, el único que no quiso nada de mí». Marco bajó la mirada. No sabía qué decir. «Necesito a alguien en quien confiar», continuó Sofía. «Alguien que no esté contaminado por dinero, poder o miedo. Alguien como tú». Marco respiró hondo. «Pero yo no soy nadie, solo soy un mecánico». Sofía negó suavemente. «Eres el hombre que me salvó sin saber quién era. Eso te convierte en alguien que vale más que todos los millonarios que conocí». Elena intervino. «Marco, Sofía debe declarar. Debe entregar documentos que pueden destruir a una red criminal internacional. Pero para hacerlo, necesita estabilidad emocional. Necesita sentirse segura. Y usted es la única persona que logra eso». Marco sintió un peso en el pecho. Era demasiado grande, demasiado peligroso. «¿Qué quieren que haga?», preguntó finalmente. Sofía se acercó. Tomó su mano. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. «Quédate, a mi lado. Solo eso». Marco la miró. Y en ese instante entendió algo. No era un héroe. No era un agente secreto. No era un hombre poderoso. Pero era alguien que podía cambiar la vida de otra persona. Y eso era suficiente. «Me quedo», dijo Marco. Sofía cerró los ojos, aliviada. Elena asintió. «Entonces, Marco, prepárese. Porque a partir de hoy, su vida ya no le pertenece solo a usted». Marco respiró hondo. Y por primera vez, sintió que estaba entrando en una historia mucho más grande que él. Durante los primeros días en la finca, Marco creyó que la calma era real, que el peligro estaba lejos,
que Sofía por fin podía respirar. Pero la calma a veces es solo el silencio antes de la tormenta. Una noche, mientras Marco revisaba el motor de uno de los vehículos de seguridad, escuchó un ruido seco, un golpe metálico, un impacto. Los guardias corrieron hacia la entrada. Elena Martínez apareció con el rostro tenso. «Marco, adentro, ahora». Él dejó las herramientas y se acercó. «¿Qué está pasando?». Elena no respondió. Solo lo empujó hacia la casa principal. Cuando entraron, Sofía estaba de pie junto a la ventana, temblando. En el cristal, incrustado como un insecto muerto, había un pequeño agujero circular. Un disparo. Marco sintió el estómago caer. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose a ella. Sofía asintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. «Nos encontraron», susurró. «Sabían dónde estaba. Y si saben dónde estoy, saben quién está conmigo». Marco tragó saliva. Por primera vez, entendió el tamaño real del abismo en el que había entrado. Elena se acercó con firmeza. «Marco, escúchame. Esto no es un juego. Los hombres que buscan a Sofía no son delincuentes comunes. Son profesionales y no se detendrán». Marco respiró hondo. «¿Qué quieren que haga?». Elena lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Lo que ya estás haciendo. Estar con ella. Ayudarla a mantenerse estable. Ella confía en ti más que en cualquiera de nosotros». Marco miró a Sofía. Ella lo observaba con una vulnerabilidad que nunca había mostrado. «Marco», dijo ella, con voz quebrada, «si quieres irte, puedes hacerlo. No te culparé. No quiero que te hagan daño por mi culpa». Marco se acercó. Tomó sus manos. Las sintió frías, frágiles, humanas. «No me voy a ir», dijo él. «No ahora». Sofía cerró los ojos, aliviada. Una lágrima cayó por su mejilla. Esa noche los guardias reforzaron la seguridad. Los coches negros patrullaban la finca. Los drones sobrevolaban los olivares. Y Marco no pudo dormir. Se quedó sentado en la sala, mirando la puerta, escuchando cada ruido, cada crujido, cada sombra. No era un soldado, no era un agente secreto, no era un héroe, pero estaba allí, por ella. Y eso era suficiente. Al amanecer, Sofía bajó las escaleras. Llevaba una manta sobre los hombros y el rostro cansado. «¿Marco?», susurró. «¿No dormiste?». Él negó con la cabeza. No podía. Ella se sentó a su lado. Por un momento ninguno habló, hasta que Sofía dijo algo que lo dejó sin aliento. «Marco, si sobrevivo a esto, quiero que formes parte de mi vida. No por obligación, no por miedo, sino porque, contigo, vuelvo a sentirme humana». Marco la miró, y en ese instante supo que no había vuelta atrás, ni para ella, ni para él. Elena Martínez convocó a Marco y Sofía a la sala de reuniones improvisada dentro de la finca. La mesa estaba cubierta de documentos, mapas, fotos aéreas, relatorios confidenciales. El ar tenía un peso extraño, como si algo estuviese prestes a explodir. Sofía entró de vagar, aún abanada por el disparo de la noche anterior. Marco caminó al lado de ella, atento, como si cada sombra fuese una amenaza. Elena no perdió tiempo. «Tenemos información nueva», dijo ella, con la voz firme, «y no es buena». Marco sintió el estómago apretar. ¿Qué pasó ahora? Elena colocó una foto sobre la mesa. Era un hombre de terno oscuro, expresión fría, olar calculado. «Se llama Víctor Drexler», explicó, «socio de Klaus Hoffmann, el cerebro detrás de la red que quiere la fortuna de Sofía y el responsable directo de la muerte de su marido». Sofía desvió el olar, respirando fundo. «Lo sabía», murmuró, «siempre lo supe». Elena continuó.
Drexler no solo quiere el dinero, quiere los documentos que Klaus dejó escondidos, documentos que pueden destruir a políticos, empresarios y militares corruptos en media Europa. Marco franció el ceño. ¿Y Sofía los tiene? Elena asintió. Sí, y mientras ella viva, Drexler no puede dormir tranquilo. Marco sintió un frío recorrer la espina. Entonces él no va a parar. No, respondió Elena. No hasta que Sofía esté muerta o hasta que esos documentos salgan a la luz. Sofía apretó las manos, nerviosa. La madrugada llegó pesada, silenciosa, cargada de un aire que anunciaba peligro. Marco no había dormido. Sofía tampoco. Ambos sabían que ese día sería decisivo. Elena Martínez entró en la sala con expresión grave. Drexler se mueve, dijo. Interceptamos comunicaciones. Sabe que Sofía está aquí, y viene por ella. Marco sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, respondió Elena. Tal vez menos. Sofía respiró hondo. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. No voy a huir más, dijo. Si Drexler quiere mi silencio, tendrá que enfrentarse a la verdad. Marco la miró. Nunca había visto tanta fuerza en una persona. No está sola, dijo él. Sofía sonrió, apenas. Lo sé. A las 10:14 de la mañana, los drones detectaron movimiento. 3 vehículos todoterreno avanzaban por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. No llevaban placas, no reducían la velocidad. Elena dio órdenes rápidas. Posiciones defensivas. Marco, Sofía, al interior, ahora. Pero Sofía no se movió. No voy a esconderme, dijo. No más. Marco la tomó del brazo. Sofía, por favor. Ella lo miró con una calma que lo desarmó. Marco, sobreviví 3 años huyendo. Hoy quiero vivir. Los vehículos se detuvieron frente a la finca. Hombres armados bajaron, y en el centro, con un traje impecable y una sonrisa helada, estaba Víctor Drexler. «Sofía», dijo como si saludara a una vieja amiga. «Qué sorpresa encontrarte tan acompañada». Sofía dio un paso adelante. «Se acabó, Víctor». Drexler rió. «No, querida, esto apenas empieza». Marco se interpuso entre ellos. «No vas a tocarla». Drexler lo observó con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿El mecánico? ¡Qué adorable!». Marco no respondió. No necesitaba hacerlo. Elena levantó la mano. «Drexler, estás rodeado. Ríndete». Pero él solo sonrió. «No vine a negociar». Hizo un gesto. Los hombres levantaron las armas. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Un sonido agudo cortó el aire. Un helicóptero militar apareció sobre los olivares. Luego otro, y otro. Elena sonrió por primera vez en días. Llegaron. Las tropas de intervención descendieron con precisión quirúrgica. En segundos, los hombres de Drexler estaban reducidos, desarmados, inmovilizados. Drexler intentó huir, pero Marco lo detuvo. No con violencia, no con fuerza, con una frase. «Ella no está sola». Drexler lo miró, furioso, impotente. Los agentes lo esposaron. «Esto no termina aquí», escupió. Sofía se acercó. «Sí, Víctor, termina hoy». Cuando todo terminó, el silencio volvió. Pero no era el silencio del miedo, era el silencio de la liberación. Sofía se acercó a Marco. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de dolor, sino de alivio. «Marco», susurró, «has cambiado mi vida». Él sonrió.
Tú también has cambiado la mía. Ella respiró hondo. ¿Qué sucede ahora? Marco miró hacia el horizonte, hacia los campos de olivos iluminados por el sol. Ahora tú vives, y yo vivo contigo si tú quieres. Sofía sonrió, una sonrisa verdadera, ligera, llena de futuro. Quiero. Ella tomó su mano, y por primera vez en 3 años, no temblaba. 6 meses después, Marco tenía un nuevo taller en Toledo. Pequeño, pero suyo. Sofía vivía libre, protegida, reconstruyendo su vida paso a paso. Y cada mañana, antes de abrir el taller, Marco preparaba 2 cafés, uno para él, otro para ella. El gesto que lo inició todo, ahora era el símbolo de un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva historia. Juntos.